Buen día, mi nombre es Sofía Ocaña Cruz. Actualmente curso el tercer semestre de la carrera de Derecho en la UNAM y el día de hoy es un gusto poder tener la oportunidad de participar en el segundo Congreso Internacional Aprendizaje de las Ciencias Jurídicas, Innovación y Complejidad, derivado del primer Congreso Nacional México Ciencias Jurídicas, Complejidad e Innovación desde la mirada del aprendizaje. También agradezco el esfuerzo de todos los involucrados en la realización de este evento. Presento el trabajo de mi elección con respecto a los aspectos estructurales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica, en el cual veremos la introducción al proceso de enseñanza-aprendizaje, los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las universidades, el proceso estudiado dentro de las ciencias jurídicas, abordar las problemáticas y las herramientas con las que se cuenta para la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ciencia jurídica. Las preguntas que responderemos son: ¿qué es y cómo opera el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué propósito tiene dicho proceso dentro de la formación académica a nivel universitario? ¿Qué pasa con este proceso en las ciencias jurídicas? ¿Cómo se puede abordar la problemática existente en las ciencias jurídicas con respecto a este proceso? El texto que utilizaremos como base para la siguiente exposición es del autor John Alan Clinton Hattie, cuyo título es Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, en cuya obra presenta los resultados de estudio de unas 50,000 investigaciones empíricas sintetizadas por medio de 800 metaanálisis específicos. John Alan Clinton Hattie, como dato, nació en 1950 en Nueva Zelanda. Es profesor de educación y director del Melbourne Education Research Institute de la Universidad de Melbourne, Australia. Los intereses por los cuales nosotros nos enfocamos en este autor es porque él se realiza a indicar el rendimiento y la evaluación educativa y define que las metodologías dirigidas a la mejora del aprendizaje se basan en investigaciones cuantitativas científicas. Como introducción al proceso de enseñanza y aprendizaje, vamos a ver que Hattie propone que una enseñanza-aprendizaje debe de ocurrir cuando la meta final es que tanto profesor como alumno determinen el grado al que van a atender el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando se da y se solicita retroalimentación y cuando hay personas activas, apasionadas y comprometidas en este proceso, como lo son los profesores, los alumnos y los compañeros. Son los maestros los que ven el aprendizaje a través de los ojos de los estudiantes. Esto quiere decir que lo que enseñan se van a dar cuenta de qué manera lo están procesando los alumnos al momento de ellos transmitir ese conocimiento. Y los estudiantes ven la enseñanza como la clave para su aprendizaje continuo. También menciona que los mayores efectos en los estudiantes ocurren cuando los profesores se convierten en aprendices de su propia enseñanza y cuando los estudiantes logran convertirse en sus propios maestros. Para llegar a la estructura enseñanza-aprendizaje dentro de la ciencia jurídica, es necesario comprender primeramente el término por sí solo. En términos simples, lo podemos ver como el procedimiento por el cual se transmite conocimiento especial o general sobre una materia. Pero vamos a ver que este proceso tiene una estructura mucho más amplia. Una estructura surge de una construcción. Hattie nos menciona que el constructivismo no es nada más una teoría de la enseñanza, sino una teoría del saber y el conocimiento. Menciona la importancia de comprender el papel de la construcción del conocimiento. Puede llamar nuestra atención este concepto, la construcción del conocimiento. En este punto podemos tomar como referencia los postulados de los tres mundos de Karl Popper, filósofo y profesor austríaco, por medio de los cuales Cal Bereiter, un investigador de educación estadounidense, le da sentido a los conflictos que se enfrentan los estudiantes. Desde la perspectiva de Karl Popper, tenemos tres mundos, que es el mundo físico, que es la verdad y la realidad que tratamos de representar, como la física, la química y la energía. El mundo subjetivo mental, que es el conocimiento personal y la memoria, es donde sucede la autorregulación, la cognición, la conciencia, las disposiciones y los procesos. Y el mundo de ideas, que se va a componer de artefactos tales como libros, herramientas, teorías, modelos, bibliotecas, ordenadores y redes. Estos mundos van a ser paralelos a tres mundos del éxito que vamos a ver de Karl Beittiger. El conocimiento superficial del mundo físico, las estrategias del pensamiento y un entendimiento más profundo del mundo subjetivo, y la realidad por sí mismos como consecuencia de los dos mundos anteriores. Si hacemos una suma simple y en una proposición sencilla, la estructura que tenga un modelo de enseñanza y aprendizaje se podría resumir en lo siguiente. Conocimiento superficial más entendimiento profundo es igual a la construcción del conocimiento
y la realidad del estudiante. ¿Qué propósitos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje hay para las universidades? El propósito es que este aprendizaje dé un resultado permanente que constantemente sea renovado. Nosotros podemos encontrar en la proposición de aprendizaje y construcción del conocimiento de Emilio García lo siguiente: aprender a conocer. Esto es porque el conocimiento es un término muy amplio y requiere responder no solamente a demandas teóricas, sino también prácticas. Y todo esto requiere de una habilidad cognitiva para el desarrollo no solamente como estudiante, sino también como persona, para el ejercicio de las capacidades humanas. Aprender a querer y a sentir. Esto es a un nivel personal, comprometerse consigo mismo, a una formación, aprender de manera independiente también, en contextos cambiantes. Aprender a hacer. No solamente es una especialización profesional, sino que se requiere de un continuo aprender a hacer, la adaptabilidad a contextos cambiantes. Aprender a convivir. En los diferentes y simultáneos espacios en que transcurre la vida, debemos descubrir, reconocer y respetar al otro, porque eso es paralelo a la conformación de nuestra propia identidad. Aprender a hacer. Aprender a hacer en cuanto no solamente al ámbito estudiantil, sino que haya una formación como seres humanos en la que exista la libertad del pensamiento, sentimiento, imaginación y creatividad. Esto para darle sentido a la vida en el ámbito personal y también llevarlo a una práctica social. Aprender sobre el conocer y el sentir. Las teorías y los conocimientos llevadas a una cuestión práctica, en la que otras personas también nos puedan compartir aquellos pensamientos, sentimientos y motivaciones. El proceso estudiado dentro de la ciencia jurídica. ¿A qué problemáticas nos enfrentamos? Hablando de México, ha podido tener avances que se pudieran resaltar. Sin embargo, la ciencia jurídica aún se enfrenta a diversas problemáticas. La primera, la deficiente formación previa. ¿Con qué nos referimos a esto? A que hay una enseñanza vaga y poco enriquecida con respecto a lo que es el derecho. Y esto no cambia sino hasta que se llega a la universidad. Previo a esto solamente se tienen nociones generales. Si bien con las reformas realizadas en 2011 en materia de derechos humanos, es que empieza a cobrar mayor relevancia el tema de derecho en la educación básica, pero no tiene tanto peso como las llamadas ciencias exactas en los niveles previos a la universidad. Formación integral del estudiante. El enfoque que se le ha dado a la ciencia jurídica en estadística ha llevado a la formación de abogados que se dediquen a un trabajo bien asalariado, en muchos casos empresarial. Esto es por la rama hacia la que los alumnos se ven atraídos, que en muchos casos es por la formación académica, donde entra la estructura enseñanza-aprendizaje, o la propuesta que se expone al momento de escoger y entrar a una carrera. Según datos recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad, 356.953 estudiantes cursan la carrera de Derecho, lo cual es de recalcarse porque hace notoria la importancia de una formación encaminada al egreso de juristas que estén preparados para enfrentarse a una realidad social y no solamente a un sector en concreto. El perfil docente. A pesar de contar con grandes abogados que se dediquen a la docencia, no significa que haya tal preparación. En porcentaje de las personas que estudian Derecho, solamente un 7% se dedica a los servicios educativos, según datos igual de la IMCO. El proceso de enseñanza para poder llegar a ser profesor debe ser formativo, de tal manera que los estudiantes en algún momento también sean capaces de enseñar a otros. He ahí la necesidad de una educación multidisciplinaria. La ciencia jurídica no debe ser limitada. La deficiencia del método. Aún persiste el modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia jurídica, basada en negociación, la cátedra dictada y la poca participación de los estudiantes. ¿Cómo se pueden abordar estas problemáticas? Primero, definir los requisitos de enseñanza-aprendizaje. Una preparación integral de los docentes, no solo a conocer la ciencia jurídica, sino también adentrar a los alumnos en un mundo de análisis constructivista. Dentro de este planteamiento hay diversas taxonomías educativas que pueden impulsar la construcción del conocimiento, en la cual yo me quiero centrar es la taxonomía Solow, que va ligada a los postulados que veíamos al inicio de Hattie, elaborada por Biggs y Collis en 1982. En términos simples, es esta taxonomía que va desde lo más simple, que es la fase preestructural, donde no hay comprensión, hasta la parte más abstracta y ampliada, que es teorizar, reflexionar, generalizar y formular hipótesis.
Debemos también tomar el conocimiento jurídico como parte de una construcción social. Esto quiere decir que dentro del campo de la ciencia jurídica se debe de comprender que se va a trabajar con agentes que tienen relaciones, lo cual se vincula a un capital cultural, porque es parte de la estructura social y por lo tanto parte de la estructura del conocimiento jurídico. Y en cuanto al objeto, la construcción de una educación jurídica que vaya en torno a interacciones y relaciones sociales y que aborde reflexiones pedagógicas pertinentes, como nos lo menciona Pinzón Alberto en la educación jurídica como práctica de construcción social hacia una reflexión pedagógica que nos postula que en estas reflexiones pedagógicas debe de haber comprensiones, instituciones, criterios que identifican a los sujetos, relaciones que se advierten entre distintas instancias y entre distintos referentes. Para las herramientas con las que se cuenta para la innovación proceso de enseñanza-aprendizaje en la ciencia jurídica, me gustaría tomar un ejemplo. Para el conocimiento de lo que ya existe. En el caso de la UNAM, esta cuenta con la Coordinación de Desarrollo Educativo y Curricular, que surge a partir de un acuerdo que reorganiza las funciones y estructuras de la Secretaría General. Dicho acuerdo da competencias no solamente a la coordinación, sino que también puede dar parámetros a los profesores para poder implementar una estructura nueva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como otras instituciones pueden tener coordinaciones o ciertos organismos que le ayuden a comprender de qué manera pueden implementar nuevas estrategias de aprendizaje. Y como puntos importantes que encontré dentro de este acuerdo, me gustaría destacar la fracción séptima y sexta del acuerdo sexto. La primera es la participación con instituciones y organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNAM cuenta con más de 40 convenios a nivel nacional e internacional. ¿Y esto para qué puede servir? La comparación de la estructura que puedan tener todos estos organismos e instituciones puede llevar a la formulación de una estructuración diversa. Si bien entendemos lo jurídico, pero ahora en esta ciencia debemos verlo desde distintos puntos. Al tener diversificación de países y modelos educativos, se puede llegar a la generación de un plan de estudios apegado a la realidad sociocultural global que la va a hacer más viable. Y en la fracción sexta, la profesionalización de la evaluación educativa. Esto puede aplicar para cualquier institución, porque si bien lo vemos en esta crisis mundial que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, el liderazgo y la innovación docente se ha vuelto de gran importancia. Esto también resaltado por la UNESCO, que postula que los docentes deben de estar en contacto con la modernización del mundo y atendiendo a la necesidad de su alumnado según lo que se tiene que enseñar y según las circunstancias en las que se está enseñando. ¿Qué deben de hacer los estudiantes? Romper con los constructos establecidos que tienen acerca de la ciencia del derecho. Constructos preestablecidos para poder avanzar hacia nuevas realidades. Para esto también es necesario romper con la permanencia de los modelos tradicionales e impositivos. ¿A qué objetivo se busca llegar con la implementación de todas estas estrategias pedagógicas, de esta cosmovisión de la ciencia jurídica, de involucrarla con la sociedad? El objetivo es llevar a la ciencia jurídica una estructura donde el formalismo jurídico no se vea limitado solamente a normas, códigos, reglamentos, esta parte de la doctrina y enseñanza del dictado, sino que la lleve a un orden jurídico axiológico y socialmente neutro. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco su tiempo, esperando que puedan seguir disfrutando de este congreso. Muchas gracias.